Bueno, pues hemos seguido de cerca a lo largo de las horas, todo este domingo tan intenso. Ricardo Ravelo, José Luis Montenegro, hemos estado reportando pues los eventos a lo largo y ancho de por lo menos una tercera parte del país. ¿Qué cálculo hace Ricardo de los eventos que han ocurrido? Estamos hablando de un asunto que no había sucedido, decía Maridalia, de esta manera, pues en la historia de México. ¿O qué recuerdas tú, Ricardo? No hay registro de una reacción de esta magnitud, de este nivel, ni siquiera cuando fue detenido Joaquín El Chapo Guzmán en la primera ocasión, ni cuando fue, bueno, ni en 97, como lo refería Samuel González con el caso de Amado Carrillo, que, bueno, generó un gran escándalo porque, por lo que sabemos de que el cuerpo fue llevado a una funeraria de la Ciudad de México, las condiciones en que murió, etcétera. Pero en realidad no hubo una reacción violenta, virulenta de esta magnitud. Esto es un hecho inédito, Carmen, en la historia del crimen organizado mexicano. No habíamos tenido una reacción, pero lo podemos entender precisamente por lo que hace un momento mencionaba José Luis Montenegro, por la enorme capacidad de fuego que tiene el cártel de Jalisco, por toda la estructura que opera a nivel de municipios, comunidades grandes y pequeñas, etcétera, de tal manera que, bueno, pues esta reacción en cascada, pues habla del tamaño de la organización y de su poderío. Ni más ni menos. Del tamaño y de su poderío, José Luis, pues sí, porque vimos, bueno, lo que hemos visto que fue espeluznante también fue el Culiacanazo, pero fue en Sinaloa, digámoslo así. Aquí estamos hablando de una extensión de las reacciones en buena parte del territorio nacional. ¿Cómo lo viste tú, José Luis? ¿Cómo lo estás viendo tú? ¿No lo viste? ¿Lo estás viendo? Sí, Carmen, creo que es un despliegue operativo masivo por parte de los adeptos o aprendices de mafiosos del cártel Jalisco Nueva Generación que ¿Aprendices de intentan, mafiosos? ¿Por qué? A pues ver. muchos de ellos son a veces sicarios, lugartenientes, pistoleros, Carmen, que aspiran mediante esta figura de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, a ser un capo de gran envergadura. Lamentablemente, con la difusión y propagación de muchos narcocorridos que ensalzan las actividades criminales de estos capos, lo hemos visto. El caso más emblemático de los Alegres del Barranco, recordarás este episodio donde, pues, con imágenes del Mencho trataban de enaltecer a una figura del crimen organizado. Pues los jóvenes han estado inmersos en estas prácticas también de querer pertenecer a estos grupos criminales. Otros tantos han sido reclutados de manera forzada vía redes sociales, vía TikTok, vía Instagram. Y bueno, pues se ha vuelto una figura aspiracional el Mencho. Por eso digo que son aprendices de mafiosos. Muchos de ellos quieren ser, no todos, como este líder criminal. Y muchos de estos personajes, insisto, han estado en estados que ya has referido tú ampliamente a lo largo y ancho de la República Mexicana, pues detonando sus armas, haciendo bloqueos masivos. Vimos el caso más emblemático del Aeropuerto Internacional de la ciudad de Guadalajara. Bueno, pues hemos visto, insisto, despliegues operativos que nada más nos dejan ver, Carmen, de cuál es el poder de asalto del cártel Jalisco, qué tanta influencia ha tenido a lo largo de la historia del narcotráfico, esta organización criminal, y qué tanta lealtad también tienen estos capos a su líder, que hoy pues ya está prácticamente en el olvido y se ha convertido de ser un líder prolijo del crimen organizado pues en una leyenda del AMPA mexicana, Carmen. Yo creo que este operativo también nos deja ver, entre otras cosas, que sí hay voluntad política del Estado, sí hay voluntad política de las autoridades mexicanas cuando ellas lo requieren. Estamos viendo que ya sea por presión, en este caso de Estados Unidos, vía la imposición de aranceles del 25 al 30% a las exportaciones mexicanas, pues México está reaccionando, insisto, ya sea por presión política o por iniciativa propia, y también va a haber un costo bastante fuerte, un costo violento en el marco de estos levantamientos que surjan entre fuerzas criminales y los que adopten el liderazgo de nuevas escisiones delictivas. Creo que va a haber un costo delictivo bastante alto, Carmen, en un contexto en el que estamos a unos meses también del inicio de la Copa del Mundo,
No sé si esas presiones por parte de Estados Unidos vengan también al generar este tipo de operativos. Solamente recordar que hace unos meses, a principios de este año, la llegada de una aeronave militar de Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional de Toluca, este Gran Hércules, pues ya anticipaba muchas de las operaciones de Estados Unidos en México, y recientemente también vimos que la Comisión del Senado aprobó el ingreso de 12 militares a Estados Unidos para adiestramiento de un grupo de operaciones especiales, precisamente del Comando de Operaciones Especiales Norte, que también nos indican que muy probablemente, Carmen, estén generando más inteligencia y más operativos para capturar a estos capos. Y cierro mi comentario diciendo que va a haber también un costo político, porque es un gran triunfo, sí, para la presidenta Claudia Sheinbaum. Obviamente, insisto, presiones de Estados Unidos, pero también un viraje político de esta política dañina, de este ordenamiento legal en materia de seguridad que hemos venido padeciendo en los últimos 6 años, o padecimos en los últimos 6 años durante el sexenio de López Obrador, Carmen, una política anticrimen vacía de ocurrencias y la más nociva para el país de abrazos, no balazos. Creo que es momento también, emulando y siguiendo las palabras del expresidente mexicano López Obrador, mandar al basurero de la historia, Carmen, a esta política anticrimen y también el legado en seguridad que dejó el exmandatario tabasqueño Andrés Manuel López Obrador. Ni más ni menos. Bueno, estamos viendo muchas comunicaciones, déjenme irlas intercalando, además de escuchar el análisis y los elementos que ustedes ponen a consideración del público. Reconoce el Partido Acción Nacional este operativo contra el crimen organizado. El PAN se manifiesta y dice Acción Nacional que la neutralización del Mencho, vaya manera de llamarle a las cosas, neutralización del Mencho representa uno de los golpes más relevantes contra el crimen organizado en los últimos años. Acción Nacional reconoce el trabajo de las fuerzas de seguridad y la coordinación encabezada por la Secretaría de Seguridad. El reto ahora es evitar una escalada de violencia y consolidar resultados permanentes para proteger a las familias mexicanas, dice Acción Nacional en este comunicado. También estamos viendo las comunicaciones en términos de las instituciones de educación pública y privada. Por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo emitió una comunicación oficial. Espero que les sea útil al público que estamos escuchando que esté escuchando esto desde Hidalgo. Les mandamos un saludo. Dice la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo que este lunes 23 de febrero quedan suspendidas las actividades presenciales en todos los niveles y modalidades educativas en los municipios de Tula, Tepeji, Mixquihuala, Progreso, Atotonilco de Tula, Francisco y Madero, Ajacuba, Tetepango, Atitilaquia, Tlaxcoapan y Tlahuelipan. Lo anterior como medida preventiva para salvaguardar la integridad de nuestra comunidad educativa. Cabe precisar que las clases continuarán en modalidad en línea en dichos municipios. Sabemos que estas medidas pueden implicar ajustes en la rutina diaria, pero confiamos en que trabajando juntos podremos dar continuidad al aprendizaje de las y los estudiantes. Solicitamos mantenerse atentos e informados a través de los canales oficiales de comunicación y atender puntualmente cualquier indicación o recomendación que se difunda por estas vías. Así que todos estos municipios quedan suspendidas las clases presenciales y serán clases en línea. Bueno, entramos en la recta final de esta parte de la transmisión especial con Ricardo Ravelo y José Luis Montenegro. ¿Cómo te despides, Ricardo, de todo esto que estamos viendo? ¿Con qué ideas nos dejas? Sí, mira, Carmen, quiero hacer un comentario más o menos en el tenor que lo planteó José Luis. Estamos presuntamente o aparentemente saliendo ya de una política fallida contra el crimen organizado durante el sexenio de López Obrador y estamos ante un nuevo paradigma, una voltereta a la política y a la forma de enfrentar a la criminalidad, ahora usando la fuerza del Estado. Creo que esto fue una política
ausente sin duda en el gobierno de López Obrador, aunque hubo algunos intentos por desmantelar la parte financiera del cártel de Jalisco. Por ejemplo, debo mencionar que durante el sexenio de López Obrador se aplicó la llamada Operación Agave Azul, que fueron pues incautadas 167 empresas, más de 2,000 cuentas, pero resulta que los dineros tuvieron que devolverse porque no probaron absolutamente nada. Todos estos recursos regresaron a los dueños de estas empresas ligadas al cártel de Jalisco y señaladas de de hacer operaciones de blanqueo de activos. Y por otro lado, hay un dato que a mí en lo personal me llamó mucho la atención, que leí hace un año. Es un reporte de la DEA, que dice la DEA que durante el sexenio de López Obrador, a diferencia de lo que pensábamos los mexicanos, de que el cártel más poderoso era Sinaloa, pues para ellos el cártel que más creció durante el gobierno de López Obrador fue precisamente el de Jalisco. Y ¿Así? Considero que pues esto nos explica pues por qué Jalisco creció tanto, por qué ocupó tanto territorio y ocupa, y si estamos ya, como lo dije al inicio de este comentario final, ante un nuevo paradigma y ante una nueva política anticrimen, pues debe continuar, porque digamos, todos queremos un país libre de violencia, un país libre de sometimiento, un país que pueda realmente respirar paz social, que es un término que ha desaparecido del lenguaje político desde hace muchas décadas. De tal suerte que si este es el inicio de una nueva acción del Estado contra el crimen organizado, pues debe continuar. La tarea no debe quedarse solo en el abatimiento del Mencho y 6 de sus operadores, sino que la tarea es más allá. Es el golpeteo, es el desmantelamiento de sus bases financieras, de sus redes políticas, de sus redes de protección, pero también hay una situación que aquí hemos analizado y discutido mucho. ¿Podrá el Estado mexicano con este paquete del crimen organizado, sabiendo que el Estado mexicano, como tú lo decías al inicio, ha venido arrastrando problemas de infiltración, problemas de complicidades? Yo creo que sí se puede si el Estado mexicano, si la estructura de poder se limpia, si hay una nueva cabeza en el poder que mire hacia un futuro inmediato para liberar al país. Digamos, no vamos a quedar blancos como la nieve, pero por lo menos sí respirar algo de tranquilidad, que ya mucha falta hace en este país, que el crimen ha cobrado tantas muertes de personas inocentes, que en realidad pues ya todos estamos hartos de vivir en un país atenazado por el crimen organizado. Sin duda, Ricardo Ravelo, te aprecio muchísimo tu presencia aquí, te mandamos un abrazo y buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes. Brevísimo, José Luis, ¿cómo te despides? Carmen, nada más recordar que en Michoacán hay por lo menos la influencia de 17 cárteles de la droga. Sinaloa vive una guerra intestina por el control territorial entre Chapos y Mayos. 1 año, 5 meses, 14 días va de esta guerra civil. Ahora se suma Jalisco con esta neutralización, como decían los políticos del PAN y del PRI, de la figura del Mencho. Hoy cobra también mayor relevancia la figura, influencia y estrategia de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, el Chapito. Recordar que aquí lo dijimos en tu espacio, Carmen, pues el heredero de Joaquín Guzmán Loera será, al parecer, en tiempos de la 4T, la figura hegemónica predominante del crimen organizado en México. La pregunta para finalizar, Carmen, yo creo que sería para Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Pública. ¿Cuál es el mensaje más bien a los líderes del narcotráfico tras la aprehensión y después la eventual muerte de Nemesio Ceguera Cervantes? ¿Cuál es el mensaje para los criminales? ¿Va a ir por todos? ¿Cuál es el mensaje para los empresarios? ¿Los va a neutralizar a todos? ¿Va a acabar con las redes institucionales, políticas, financieras que permite precisamente la nutrición o la expansión masiva de estos cárteles?
Recordar que precisamente el cártel Jalisco Nueva Generación se atribuyó el atentado del secretario Omar García Harfuch el 26 de junio del año 2020. Creo que, como diría Javier Sicilia, recordarás, Carmen, estamos hasta la madre del crimen organizado y necesitamos hacer algo al respecto. Estamos hasta la madre y si no pueden, renuncien. Decía también Javier Sicilia, que le mandamos un fuerte abrazo al queridísimo Javier Sicilia. También decía eso, si no pueden, renuncien, ¿te acuerdas? Seguimos. Totalmente. Creo que es momento de que ahora la nos clase dirán, política... dirán, este domingo pudimos, trabajo. este domingo se pudo. O sea, si no pueden, renuncien. Bueno, en este momento estamos viendo que se pudo llevar a cabo esta acción, se capturó y murió. Ahí hay un tema que no sabemos exactamente cómo es que fueron las cosas, porque al final se sabe que capturaron al tipo y en el trayecto es que se murió. Yo decía, qué pena que se murió, porque imagínate lo que hubiera dicho en un proceso judicial el Mencho. Totalmente, creo que, híjole, me pones en camisa de 11 varas, No, Carmen, pues pero sí. creo que el Mencho valía más muerto que vivo para el gobierno mexicano, ¿no? Lo que pudo haber dicho pudo haber hundido muchas de las estructuras políticas que habían estado financiadas durante años por esta organización criminal. Bueno, Totalmente de acuerdo. a ver. Eso vale para quienes estén metidos en el crimen desde el gobierno, pero Totalmente, no vale para un totalmente. gobierno que técnicamente esperemos que, bueno, no, o sea, estamos concediendo esta posibilidad de que el Estado mexicano tenga esta parte operativamente funcional, operativamente haciendo lo que le toca, y que para esa parte del Estado mexicano era mejor vivo que muerto el Mencho. Pero murió. Es exacto, sí, pero murió, exactamente. Ya no voy a agregar más al comentario, Carmen, para no comprometerme, pero estoy de acuerdo contigo. Más comprometido no puedes estar tú. Pero bueno, ya nos vamos con esto. Gracias a los dos por estar aquí. Ricardo Ravel, un abrazo. Buena noche. Gracias, Carmen. Buenas José tardes. Luis Montenegro, gracias por estar aquí. Seguimos en esta transmisión especial. Tenemos varias cosas todavía para presentarle.